Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Somos cristianos, es decir, somos creyentes en Cristo. Sin embargo, en la época del Señor Jesucristo, hay un adjetivo calificativo que ellos usan, pero que hoy en día nosotros también lo podemos usar, pero no es parte de nuestra concepción o paradigma. ¿Cuál es? Por un lado, discípulo. No necesariamente decimos quién eres tú, yo soy un discípulo de Cristo. No decimos eso. O tampoco decimos soy un siervo de Cristo. Somos cristianos. Pero cuando uno ve, por ejemplo, las cartas de los apóstoles, no los voy a ver cada uno, pero la introducción al libro de Romanos, el apóstol Pablo, la introducción al libro de Santiago, de Jacobo, la introducción en la segunda carta de Pedro, del apóstol Pedro, cada uno de ellos se presenta como siervo de Pablo, siervo de Jesucristo; Pedro, siervo de Jesucristo; Santiago, siervo de Jesucristo. Entonces vemos que, además de ser cristianos, en realidad hay una invitación de Dios, por medio de Jesucristo, a ver ese hecho de ser cristiano asociado a estas otras palabras, asociada al ser un discípulo, asociado a ser no solamente un creyente, sino un siervo. Y la palabra siervo, ustedes deben conocer qué significa, ¿no es cierto? Porque siervo hoy en día lo usa, pero sí se usa la palabra esclavo. La palabra ahí es doulos. Entonces, en realidad, primero, cuando hablamos de la Gran Comisión, aparece que Jesús habla con sus discípulos. Y esta palabra discípulos es la base que se utiliza para otras palabras. Por ejemplo, disciplina. Claro, discipulado, sí, discípulo. Pero disciplina viene de una disciplina, están vinculados. Jesús, en esta relación del creyente consigo mismo y con Dios Padre, nos vino a enseñar a un nivel de compromiso y de amor mayor a lo que en general la cultura religiosa cristiana enseña. O sea, el hecho, cuando decimos somos cristianos, en realidad lo que deberíamos estar también entendiendo es que estamos diciendo soy discípulo, y también lo que debería estar entendiendo es que soy esclavo de Jesucristo. Entonces, claro, vemos que no muchas veces lo asociamos, cristianos que somos seguidores de Cristo, pero no necesariamente tienen quizá la misma connotación que las otras dos palabras. Jesús vino a enseñar al hombre que se relaciona con él que en esta relación de padre e hijo debo ser moldeado como un discípulo de Jesús. Pero en ningún momento, ya sea la palabra discípulo o la palabra siervo, ninguna de los dos denota comando, mando, autoridad. El discípulo está bajo la enseñanza de otro. Por eso Jesús les dijo: no llamen mucho maestros a otros, no llamen rabí a otros, no lo llamen padre. Por otro lado, tampoco nosotros como siervos, el siervo no hace lo que quiere, el siervo hace lo que su amo les ordena. Entonces, hay una
una palabra que es parte de esta nueva relación, porque en realidad, si usted lo piensa, es una relación que ustedes nunca han tenido, y si la tuvieron alguna vez, es como un atisbo, no sé, porque hoy en día no existe el concepto del maestro y el discípulo, no existe. Sería diferente quizás si hubiera en cierto momento histórico, existía mucho más el concepto del discípulo si es que uno pertenecía a alguna disciplina. Pero hoy en día no. Porque incluso en las universidades son pocos los que tienen quizás el privilegio de tener una relación con su profesor como la de un discípulo con un maestro. Uno va a clases, toma nota, viene el próximo año, cambia de profesor, ¿no es cierto? Pero no hay un maestro que te acompaña por 10, 15 años en tu proceso. Pero entonces cuando hablamos de cristianos, y ustedes lo son hijos del Señor, se asocia con esa misma palabra, se asocia el ser un discípulo, Él es mi maestro, y se asocia a ser un siervo, y Él es mi Señor. Entonces, tenemos por un lado un desafío, porque Dios me está diciendo, tú ahora no solamente eres quien me sigue, sino que ahora tú que me sigues, debo yo, como maestro, enseñarte a ti. ¿Cuál es la virtud entonces que debe tener el discípulo? Obedecer. Ser enseñable. Enseñarle. Enseñable. Todavía no sabemos si obedecer, pero ya viene ese término. Pero debe ser enseñable. Y compartiendo esta semana con personas, me doy cuenta, porque yo he vivido este proceso de enseñanza en los años, y uno se da cuenta cómo la sociedad en estos últimos 30 años ha ido cambiando, pero la sociedad interna, llamémoslo así, el cliente interno, ¿cuál es el cristiano? El cristiano que está dentro de la iglesia, ha tenido un cambio. Y parte de ese cambio es que yo se lo voy a poner de esta forma, para entretenerlo, ¿ya? Para que sea más simple de digerir. Lo común, si uno piensa, si yo fuera un coach de tenis y llega Víctor y dice, oye, quiero que me enseñes tenis. Yo digo, encantado, tienes que traer una raqueta, llegar el lunes a tal hora y te espero entonces en la cancha 4. Llega él y yo le digo, mira, ¿cuánto sabes de conocimiento? Mira, re poco. A ver, mira, te pido un favor, ándate al fondo y yo te voy a tirar una pelota y pégale tú como tú le pegas. Ok, ya vi tu técnica, vamos a empezar a mejorar la técnica de tu golpe, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. ¿Y cuál debería ser la actitud de Víctor en todo ese proceso? Bueno, estar dispuesto, deseoso. O sea, cada palabra que me dice para mí es oro, ¿no es cierto? Tener hambre de aprender. Tener hambre de eso. Tener hambre de aprender, estar deseoso de estar en la cancha, etc. Y voy no solamente haciendo lo que me dice, sino que estoy haciendo un esfuerzo por retener la información. ¿Cierto? Retengo información. No solamente escucho información y la repito, sino que hay todo un proceso de aprendizaje en el cual, por repetición, por internalización, por discriminación, varios procesos en el cual yo estoy aprendiendo ahora a jugar tenis. Sin embargo, en el tiempo moderno en el que vivimos, por varias razones culturales y globales, se está produciendo ahora este siguiente formato. Hola, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿a qué viniste hoy día? No, quiero jugar tenis. Encantado. Muy bien, mira, primero tienes que traer una raqueta. Sí, tengo una raqueta, excelente. Y mañana vamos a empezar a las 9 de la mañana. Ay, no. Olvídate, yo a las 9 de la mañana no funciona. No funciona. Puede ser como a las 6 de la tarde. Sí, bueno, o sea, sí, pero yo tendría que ver qué día. Pero, ok, juntémonos a las 6 y yo te voy a agendar el día. Llega el día y lo dice que ponte al fondo. Mira, tu técnica está bien, pero deberías bajar un poco. Pero ¿por qué si yo he jugado así toda la vida?
sea, que extraño que tú me digas eso. Además que, mira, en realidad hay dos profesores que yo sigo en internet. Uno, ni más ni menos que Chino Río, tiene una página web y yo me meto toda la semana y veo lo que él enseña y en un momento dice lo que tú estás diciendo. Me parece extraño. No sé si me entienden el diálogo. Esto es algo moderno. Entonces, la persona dice, bueno, yo entiendo lo que te enseña el Chino Río. El tema es que está aquí, no es el Chino Río. No sé si me entienden. Si quisieras, tendrías que entrar a la escuela del Chino Río. Bueno, está bien. Creo que ya me entendieron la idea. El concepto del ser enseñable ha ido teniendo en estos tiempos mayores desafíos. Incluso hay unos videos que son el título bastante ofensivo, pero los estoy siguiendo y estoy empezando a estudiar a los autores en los cuales se basan esa enseñanza y que en cierta manera confirma una enseñanza de Daniel Stulin. No sé si se acuerdan quién era Daniel Stulin. ¿Se acuerdan del club Bilderberg? Ya. Bueno, yo tengo el libro, te lo puedo prestar. El Club Bilderberg es básicamente un momento en el cual se reúnen en este hotel personas políticas, empresarios de gran renombre, un poco como lo que sucede en Davos a nivel económico, pero esto a nivel político, social, etcétera, en varias áreas, cultural, y se juntan y determinan qué es lo que el mundo va a empezar a Vivir. creer. Bueno, y Daniel Stulin en su libro, El Club Bilderberg, que saca a la luz este tema de los que están detrás de las políticas mundiales. Hay muchas políticas mundiales que nos hemos acostumbrado hoy día que existen. Bueno, él le enseñó que una de las políticas que son necesarias para establecer nuevas políticas, y aquí viene la palabra, es idiotizar a las personas. Es decir, disminuir su pensamiento crítico, disminuir su capacidad reflexiva, es disminuir su atención, es alejarlos de fuentes de información profunda, dejarlos en fuentes de información superficial. Y hay todo una manera de influenciar a la sociedad, de manera de hacerla, y aquí está la palabra, más, perdonen la palabra, estúpida. Incluso hay un libro bastante fuerte de Agustín Laje, ¿no? ¿Sí? Que se llama Generación Ya, y a fin de cuentas se están dando cuenta que algo está pasando en los niveles de entendimiento, reflexión, pensamiento crítico, etc. Lo cual es un caldo de cultivo para que Satanás pueda penetrar cualquier ideología, porque las personas no están reflexionando. Entonces, por eso una persona hoy en día puede decir, oye, yo me siento perro, y al revés, yo no me burlo, se me parte el alma. Porque la persona, todos los demás dicen, ok, te lo aceptamos. ¿Quién soy yo para juzgar si tú quieres andar ladrando en la calle? Entonces, y eso podríamos hablar más cosas, ¿no? Los famosos Teran son esos. Entonces, a final de cuentas, uno hace 20 años atrás, y por toda la historia de la humanidad, eso hubiera sido un trastorno. Claro. Eso sería un trastorno. Hoy en día no es un trastorno, es una opción. Y si uno pregunta cómo pudimos pasar de un trastorno a una opción, porque hay todo un trabajo anterior social, político, mundial, sobre la humanidad, en muchas áreas. Eso no podemos pensar que no quiere penetrar la iglesia o que no está penetrando la iglesia o, hablando ahora en lo específico, tu vida. Entonces, el creyente comienza a tener cada vez menos profundidad en la palabra. ¿Por qué? Porque él sabe, por ejemplo, bueno, lo que estaba leyendo esta semana, ahí les puedo dar después los autores, pero lo que se plantea es que desde el momento en que yo recibo una información, la recibo como propia
la hago verdadera y no la cuestiono. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes saben, me contaba Antonella, que no sé quién es de ustedes, era Vero o alguien, que viene el tema ahora de Los seres que extradimensionales. existe toda una teoría que no sabemos si es verdad, que en algún momento van a venir extraterrestres y se van a aparecer y van a ser realmente, se van a presentar, hola, yo soy extraterrestre. Y nosotros somos los creadores de la humanidad, somos los escritores. Entonces, claro, yo leía esto ayer y veía las personas que están hablando y yo decía, no, pero sí. Porque el nivel de engaño que estamos llegando, no solamente en áreas religiosas, en muchas áreas, morales, éticas, etc. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto hoy día? Solamente porque pienso que lo que Jesucristo le ordenó a sus discípulos es nuestra salvación. Porque dice, vuelvo a leerlo, en la Gran Comisión, dice, los 11 fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí se ven los unas, creo que fue Carolina que dijo, que ahí se ve que son siervos. O sea, porque, ¿no es cierto? Porque están obedeciendo un mandato de su Señor. Pero luego le dice Jesús que vayan y hagan discípulos. Y a continuación le dice enseñándoles qué. Entonces está, por un lado, el Señor quiere ser Señor de nuestra vida. Romanos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y luego a continuación, un poco más adelante en ese versículo dice, serás salvo. O sea, nuestra salvación es porque tenemos una relación de obediencia a nuestro Señor. Pero también tenemos que tener una relación de aprendizaje. Y eso es lo que a mí más quizás me está comenzando a preocupar hoy en día, al ver avance de todas estas doctrinas. Antes, una de las más fuertes herejías, la Iglesia ha enfrentado varias herejías a través de la historia. Una de las primeras herejías fue el gnosticismo. En los primeros siglos aparece el gnosticismo, se tiene que levantar la Iglesia, se hace un concilio para enfrentar cómo vamos a enfrentar esta herejía que está penetrando la Iglesia. El judaísmo, el concepto de que el cristiano debía hacerse judío, era otra herejía. Estaba queriendo penetrar la Iglesia. Entonces, herejías que quieran penetrar iglesias están desde el principio. Si hay un cristiano no preparado, que la única defensa ante el enemigo de su alma, que es el diablo, que no debemos desconocer, que hizo caer a Eva, estando ella en el jardín del Edén, y la única que ha visto a Dios junto con Adán. Si Satanás en su astucia hizo tropezar a este matrimonio, que conocían a Dios porque lo habían visto y escuchado, nosotros no podemos pensar que si mis fundamentos de verdad de su palabra, si no están firmes, Satanás con su astucia, con estas corrientes heréticas, es decir, herejías, van a penetrar la conciencia cristiana y van a empezar a carcomer las bases fundamentales de la Iglesia. Entonces nosotros como creyentes, nuestra salvación está en conocer a Cristo y tener una relación de doblos con Él. Y eso se practica. No es una imposición. El Espíritu Santo nunca va a imponer. Porque mucha gente dice, ay, ¿cómo Jonás? Ya, pero bueno, fue uno. Entonces, se me entiende, fue algo específico, pero claro, porque la gente dice, bueno, si yo no le hago caso a Dios, no importa, porque en un momento me va a comer una ballena. Bueno, sí, o sea, si quieres verlo así, pero ¿no sería mejor que no te coma una ballena y que crean las palabras que el Señor te habla? Y por otro lado, si no estamos fundamentados en su verdad, en su palabra preciosa,
también estas culturas heréticas van a presionar, golpear nuestra puerta y queramos o no queramos van a empezar a permear nuestras doctrinas más fundamentales. Por eso la palabra, y no podemos desconocer, que Jesucristo mismo dejó por escrito que cuando se levante esta figura, el anticristo, que hará tropezar, engañar aún a los escogidos. No dicen los cristianos, a los llamados, dicen los escogidos. Entonces, claro, ayer estuve viendo varios de estos videos, ¿no? Y viendo también pastores que hablaban en contra de esta nueva herejía que supuestamente en algún momento podría llegar a aparecer. Incluso hay un libro de Dan Brown que ustedes lo deben haber escuchado, El Origen. Bueno, es un libro que tiene alto nivel de venta. El mismo que hizo El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, el mismo autor, que es bastante conocido. Y él hizo este libro que se llama El Origen. Y en este libro, él trata de que alguien saca a la luz una revelación científica que derriba todas las religiones del mundo y anula las creencias en Dios. De eso se trata ese libro. Y lo que postula esta de que van a hacerse visibles extraterrestres o ultraterrestres, porque están entre nosotros, y van a maya en nuestra dimensión. Hay toda una idea de eso, pero dicen que incluso muchos creyentes van a ver debilitada su fe porque van a pensar, entonces ellos fueron los que escribieron. Incluso dicen, ellos son los que dieron luz a los nefilim en la época de Noé, cuando se mezclan los hijos de Dios con los hijos de los hombres y se crean esta raza de gigantes, los nefilim. Fueron ellos. No. Porque el diablo es astuto. Por eso, cuando yo veía todo esto ayer, decía, no me llama la atención. O sea, con todo lo que estoy viendo a mi alrededor, las locuras que estoy escuchando, no me llama la atención. Pero por otro lado, también entiendo que la iglesia puede comenzar a bajar sus... Ustedes saben que las ciudades, por eso existen las ciudades amuralladas, en las ciudades amuralladas era para que solamente a través de las puertas pasaran personas, pero en las puertas estaban, por un lado, la gente sabia, por ejemplo, los guardianes, y ellos veían que los que entraban no contaminaran al pueblo con herejías que no fueran las que el pueblo creía. Pero, sin embargo, con la globalización y la internet se acabaron las puertas. Por eso los padres ya no pueden controlar mucho lo que sucede con sus hijos, porque con el celular entra cualquier tipo de pensamiento. Entonces, hoy en día, las puertas en general sociales están muy bajas. Ustedes me entienden, cuando hablo de puertas, son puertas de protección, puertas de filtro, barreras creadas por cada persona en su individualidad, diciendo yo no voy a aceptar eso y en mi casa eso no se habla. Pero ¿qué padre puede decir hoy día eso? En mi casa no se habla, porque sale la puerta para afuera y está inundado en redes de toda esa información. Y por otro lado, nosotros como creyentes, y aquí viene un efecto que es uno de los temas que quizá si ustedes lo están estudiando alguno, bienvenido sea para conversarlo en ese momento, que increíblemente a mayor información, la necedad de la sociedad, ¿puedo usar una palabra fuerte? La idiotización de la sociedad. Por esto voy terminando, pero la idiotización de la sociedad se basa sobre una paradoja que debe ser estudiada o conocida por ustedes y por mí, que es cómo se puede ser más necio cuando tengo acceso a toda la información necesaria. Mi padre era comerciante de televisores en los años 60 y fue uno de los primeros que trajo televisores a Rancagua. Por lo tanto, nosotros teníamos la posibilidad de ver el tarro de los tierras.
Así le decían mi padre a la televisión. El tarro. Cuando tú dices de la actica, el text nace desde ese momento lo que está ocurriendo hoy en día, que ha ido evolucionando y ya no se trata solamente de la televisión. Tú, internet, los computadores, el teléfono, entonces los fake news, porque todo eso es un esfuerzo del presidente que está dejando a la humanidad en un nivel intelectual muy bajo. Parece que son capaces de ser vulnerables. Eso es vulnerable. Pero Dios no nos quiere vulnerables. La palabra de Dios y las palabras proféticas de Dios, que adelanta los tiempos para preparar a sus hijos, no nos debe sorprender, pero a la vez nos debemos preparar. La pregunta es cómo prepararse para estos tiempos. Y ahí está entonces en Luke y termino la enseñanza, con las palabras de Jesús en la Gran Comisión. Discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.